Cuando hablamos de una película que realmente hace al espectador pensar o generar esa expectativa de tener no un conflicto interno, sino una disposición visual de decir, ¿qué estoy viendo? Creo que entra muy en claro que The Brutalist no es para cualquiera. Y seamos honestos, para muchos siento que el enfoque que le da The Brutalist es su nombre perfecto. Y vamos a hablar de esto. La película se divide en dos partes, entre ellas hay un intermedio. Hay que aclarar que esta película es una película que tarda 3 horas y 35 minutos. Casi 4 en pocas palabras. Y realmente la película en muchos aspectos te condiciona a entender lo que hay en este producto, lo que vas a conocer en dichas circunstancias. The Brutalist no es una película que se esmera con darle al espectador ciertos parámetros que tú digas, mira, aquí tienes para que lo disfrutes. No, sino que durante el transcurso del tiempo, el producto final sea lo que disgustas, sea lo que haces que pruebes todo el producto a la sensación de lo que tú conseguiste durante el transcurso de las horas durante la película. Creo que The Brutalist empieza con la primera parte y yo quiero aclarar que para mí la primera parte de la película yo lo catalogo como el sueño. ¿Por qué? Él entra como un esmero de salir. Nos ponen en el protagonista de Laszlo, que es un arquitecto que tiene que emigrar a Estados Unidos después de todo lo que ha pasado del Holocausto y tiene que emigrar para regresar, ¿no? En el transcurso del tiempo se toma con un reinicio de circunstancias, un reinicio de vida en pocas palabras. Realmente el enfoque que nos da The Brutalist no es un enfoque totalmente basado en algo experimental o algo hecho, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el enfoque que se le da a The Brutalist es el mismo enfoque que puede ser algo ficticio. No es algo que pase, pero sientes que la película es algo real. En pocas palabras, realmente al final de la película sientes en el transcurso del tiempo, sientes que fue algo bibliográfico, pero realmente no fue así. Realmente se enfoca en ciertas circunstancias de nuestro parámetro del mundo moderno, pero también de esa crudeza, de esa forma de llevar el lienzo, de esa forma de cuadrar ciertas circunstancias que al espectador mismo le hace entender lo que está buscando, le hace entender lo que está generando a la expectativa. ¿Por qué? Yo siento que el producto de Brutalist, y antes de entrar en detalle con la primera parte, siento que son de las películas que así como hace que sea tan perfecta el tiempo, también siento que va a ser para muchos algo agobiante o aburrido. Siento que esta película no se va a disfrutar en el momento. Siento que esta película van a pasar los años y se va a encontrar con esa cima que tanto se buscó. Aunque muchos la tienen catalogada como una de las mejores y no por obstante, en la academia tiene a más de 10 nominaciones que hay que destacar a mejor película, mejor actor, mejor dirección, mejor fotografía, entre otros. La verdad, la película se siente muy esmerar al espectador a que no crea algo tan ilusionante, solo crea lo que está viviendo. Se siente tan humana ciertas escenas, se sienten tan crudo la esencia misma de la película, que siento que es la misma que va a hacer que muchos les aburra esta película. Siento que la película como tal nos hace entender el cierto parámetro o la cierta estaca del sueño americano, y es realmente impresionante el querer construir a base de algo, empezar de cero, pero sin tener sin tener un poco de identidad, sin no tener esa construcción, sin no tener esos contactos, sin no tener esa forma. Ciertamente el sueño americano se vuelve envuelto en un ¿para qué lo estoy haciendo? Y esa injusticia o esa forma de generar al espectador esos parámetros en donde dices, wow, qué crudo es la vida. Y es que sí, The Brutalist es crudo en toda su sinopsis de la palabra. No busca establecer al espectador que tú sientas una conexión con el personaje, sino que tú sientas la manera en la que se está viviendo, que tú sientas que no quiero que empatices, sino que quiero que estés en tercera persona y comprendas la situación de esto. Realmente se siente como una película
película bibliográfica porque empieza por partes, empieza por capítulo 1, parte 2, como quieras verlo, y se siente muy a lo mismo. ¿En qué sentido digo a lo mismo? Sino que es una esencia que muy poco se usa y The Brutalist lo hace perfecto. Hay que aclarar que The Brutalist consigue el concepto de Brutalist de la arquitectura. Creo que la arquitectura pasa a ser un personaje más en esta película. Empieza a ser un personaje más sensato, empieza a ser un personaje muy concreto, lo que vamos a ver durante todo el transcurso de esa misma. The Brutalist, como su nombre lo dice, nos hace comprender el concepto de brutalismo arquitectónico que nació después de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX. En la década de 1950-1970, esto fue porque las construcciones modernas eran demasiado costosas por tanta decoración. Entonces Inglaterra y Reino Unido decidieron hacer algo menos costoso, más para la entrega total de la misma, y así tener al descubierto ciertos parámetros. La arquitectura en este momento y en esa época era más al desnudo, para que las obras fueran más cruciales, para que las obras fueran más resistentes. Y es la verdad, el brutalismo arquitectónico nos da ese concepto de generar y ver la desnudez de la arquitectura y la sensación y la fuerza del mismo que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el concepto nos dice que fue para llamada y es considerada llamada brutalista porque son estructuras monumentales, sin condicionales, sin adicionales. Es totalmente el producto esto, y yo creo que esta película entra como eso. The Brutalist es la película que hace que lo crudo se vuelva algo normal, y es la verdad. No intenta plasmarte ideas concretas con decoraciones. ¿Por qué? Porque hace sinopsis y hace reverencia a su título. Hace que el brutalismo arquitectónico no se vea plasmado solo en la arquitectónica, sino que se vea en una cuestión más sensata, en una cuestión más concreta de cada uno de los personajes. La verdad, los personajes de Adrien Brody se vuelven otra vez una esencia misma en esta película. Este actor que no hace mucho, pero cuando hace una película la rompe, y hay que aclarar el claro ejemplo que te hace sentir el protagonista, el personaje mismo. La actuación de Adrien Brody se vuelve esencial en la película, que se vuelve tan natural, tan posesivo en ciertos aspectos, tan dominante en algunos, tan crudo, tan sin identidad en ciertos momentos de la película. Y es que el hilo conductor emocional de esta película hace que te sientas. Esta película yo la puedo catalogar como el café y el vino. Va a haber a muchos que les va a gustar el café y a otros que les va a gustar el vino, pero la mayoría no les gusta los dos. Y creo que esta película entra como eso, entra como la sensación de que si te va a gustar, te va a encantar, pero si no te gusta la primera, no te va a gustar jamás. No intenta plasmarte esa idea de que sea algo alucinante, que sea un conductor en muchas escenas emocionantes, no, sino que te muestra la realidad humana, te muestra el sueño americano, las injusticias que hay detrás, te muestra el claro ejemplo de la poca identidad que a veces se da en ciertos aspectos de la vida. En este concepto nos da eso, y realmente hay un intermedio que está catalogado con la película, que son 15 minutos, y es totalmente único. Yo creo que la primera parte lo catalogo, como lo repito, como el sueño, porque nos dan la estructura de los personajes, nos dan la identidad y la poca construcción de ellos, y nos dan el emblema y la satisfacción de conocerlos. Pero cuando nos dan esto, puedo catalogar como el segundo acto, y vamos a hablarlo ahora como americano. Realmente el segundo acto lo defino como americano, y si lo juntas la primera parte y la segunda, se vuelve a decir como sueño americano. Y es que la verdad, la primera parte es un sueño y la segunda parte se vuelve lo americano, lo crudo, lo grotesco, lo poco animal que se puede volver ciertos momentos de la vida misma que se vive en estos personajes, y es realmente impresionante. Nos dan esta sensación humana, pero también esta sensación de que se puede volver relativamente frágil en ciertos momentos. Nos dan esa dureza en ciertos parámetros, pero también nos hace entender que
forma de sobrevivir no se vuelve en absoluto una construcción de uno mismo, sino una manera de verlo. Yo entendí como esta película como un claro ejemplo a la reflexión humana que nosotros conocemos. Como lo repito, el hilo emocional que nos trae esta película no es más ni menos que el hilo de entender que somos seres humanos, que vivimos lo que vivimos y comprendemos las circunstancias que nos hacen de entender en la vida. The Brutalist quiere darte a entender ese contexto abismal de decirte: no estoy aquí para que te empatices conmigo, estoy aquí para mostrarte esta realidad, estoy aquí para mostrarte esta sensación. Esta película costó realmente 10 millones. Y seamos honestos, a catalogar a muchas circunstancias, a muchos factores de Hollywood, a muchas películas de Hollywood, esta película puede ser solo una parte de 10 de lo que cuestan ciertas películas que hoy en día conocemos. Y se vuelve tan esencial, se vuelve tan único. No sientes que sea lento, pero no se siente tampoco que esté yendo rápido. Al final nos dan esa sensación de decir: ¿qué sería? ¿Qué pasaría si no existiría este brutalismo arquitectónico? Que la manera en la que expresan esta arquitectura, esta forma de generar esa sensación al mismo espectador, esa manera de enganchar no a generarte una idea, sino al dar esa crítica constructiva, tanto interna como externa, en tan solo unas pocas palabras. De Brutalist no te puedo hablar de la película porque la película misma te hace sentir que te estás viviendo en un momento, te hace sentir que estás en un hoyo profundo, pero solo tú mismo vas a poder contraer o salir de él. La película nos dan ese entorno, nos dan esa construcción del personaje, nos dan esa forma, esa poca dureza, pero también esa poca identidad y esa poca generar o esa sensación, vamos a decirlo así, de entender lo que está pasando. Yo no puedo catalogar a The Brutalist para muchos como la poca cosa que hay, porque realmente el producto se siente como muchas películas, como Star, como Oppenheimer, se siente mucho, pero cuando entiendes el contexto, cuando haces entender que el café y el vino no se llevan, pero hay mucha gente que disfruta más el café que el vino, dando metafóricamente esto, es que The Brutalist es así. Es literalmente algo crudo de la realidad humana. No intenta plasmarte ideas de algo nuevo, pero tampoco intenta plasmarte algo negativo. Te intenta plasmar, creo que la forma y la crítica, entiendo que le esté gustando este producto porque este producto no te engaña en absoluto. The Brutalist es literal el concepto arquitectónico del brutalismo mediante a una persona, mediante un personaje que es Laszlo, que nos hace entender el desnudo, pero también la fortaleza del mismo. Nos hace entender la vivencia de uno con intentar tener ese sueño americano y la poca injusticia que hay en ciertos parámetros, la poca relevancia, la poca dignidad y la poca identidad que tienen esos ciertos personajes. Fred Kruy lo hace absolutamente bien. La manera en la que se envuelve este desarrollo, la manera en la que se genera estas jerarquías, la manera en la que se forma este entorno, esta atmósfera, este hilo condicional de decir: wow, ¿qué está pasando? La manera es absolutamente bestial, es brutal en todo el aspecto. The Brutalist lo hace a la medida que quiere que el espectador entienda que no estoy aquí para generarte la idea de que es algo lindo esta película. Estoy aquí para que tú te des cuenta que esta película es el mediático o la sensación misma de la vida misma. Y yo lo sentí así, me generó esa expectativa. Sales de la película pensando que fue algo bibliográfico, pero realmente no fue así, sino fue algo bibliográfico de la vida misma que se vivió en esa época. Se hace sentir eso, se hace sentir esas condiciones. El proyecto se vuelve ambicioso cuando hay esa entrega arquitectónica, pero también ese proyecto se deslaza, se desprende, se rompe, pero al final te hace entender que hay ciertos parámetros que van a llegar, pero ¿cuánto es el sufrimiento que vas a vivir? ¿Cuánto es la sensación que vas a contraer? ¿Cuántos los momentos que vas a sentir que no puedes? El final es absolutamente bestial para muchos y lo entiendo, pero como les digo, The Brutalist depende mucho de la percepción que tengas de la humanidad en ti. No puedes catalogar más, no puedo decir que es mala, no puedo decir que es buena, porque The Brutalist nos enseña que cada quien va a tener la conducta y la percepción de esta película conforme a la vivencia o lo que comprenda de la misma. La vida, la secuencia, la forma, me encantó la fotografía y momentos sublimes en esta sensación.
puedes sentir la atmósfera, en cómo se empieza a cambiar, en cómo el blanco empieza a tornarse oscuro, cómo vamos a decir, la forma de la arquitectura empieza a tomar un curso más crudo, más desnudo, más secuencial, y eso hace que la película se sienta misma. Para mí, The Brutalist es el claro ejemplo de que no está aquí para hacer una película que hables de ella durante mucho tiempo, sino está aquí para que tú como espectador, tú como humano, tú como esencial, tú como el que está viendo este producto, digas, diablos, es brutal, porque no esperas nada, pero te da todo lo que un humano viviría. Y es lo que me encantó, lo que me atrapó, que te hace entender que Laszlo es alguien más en la película. Y es sorprendente la manera abismal que te hacen sentir eso, porque el producto es totalmente satisfecho para muchos. Y ahora yo quiero hablar de lo que puede parecerle muy tonto y muy aburrido. Puede ser que el tiempo se vuelve largo, los 20 últimos minutos se pueden volver muy apresurados, o para mucha gente se puede sentir no tan profesional y no tan única como muchos la catalogan, y se entiende. ¿Por qué? Porque este tipo de películas, lo he dicho en otras, son de las películas que no se disfrutan al momento. Siento que esta película pasarán los años y va a empezar a valorarse con el tiempo. Pero es que es realmente profundo lo que hace. La manera en la que te encuentra, la manera en la que te hace sentir que el personaje no es el protagonista, sino es alguien más. Y la arquitectura, y la forma, y los entornos, y la atmósfera, y el hilo condicional de las emociones se vuelve uno solo cuando estás viendo que el producto no te está encaminando a hacer algo más. Te está caminando a un resultado ameno, pero más profundo de lo que muchos conocemos. Me encantó The Brutalist por la forma tan humana de mostrarle al mundo que solo somos humanos. La sensación, el trabajo de Adrien Brody que se vuelve tan espectacular visualmente. La manera en la que sientes que se está muriendo, pero también que está intentando sobrevivir. La manera en la que siente que hay esperanza, pero después no hay nada. Es que hay comparaciones muy distintas. Por eso yo te comento. Yo sé que esta película, para muchos factores y muchos de las personas que me verán en este video, verán a The Brutalist como la joya del cine esencial de la misma. Pero también va a haber mucha gente que dirá, no es para tanto, y se entiende, porque hay café y vino para ambos. Hay café y vino, y el que lo va a disfrutar más es el que le guste más el vino y el que le guste más el café. Porque esta metáfora la veo así, porque aunque tú quieras disfrutar los dos, no los dos se llevan al mismo tiempo, y es emocionante la manera en la que el espectador le dice, tranquilo, te doy esto, disfrútalo, y tú ve cómo quieres hacer placentero este viaje tan hermoso. Para mí The Brutalist es de calificación, yo le quiero dar un 9.5 de 10. Es una película que atrapa los sentimientos exactos de un hilo condicional, de una crudeza humana. No te quiero hablar de la película porque la película misma creo que la puedes disfrutar en absoluto, pero la forma, la manera es tan única. Y hay un momento, y con esto me despido, que decía el protagonista, ¿hay algo que describa mejor un cubo que su propia estructura? Y es emocionante si te das cuenta, porque es una pregunta tan simple, pero con todo el hilo y con toda la crudeza que ya vistes, esta pregunta se vuelve tan profunda. Y quiero que disfrutes esta película. No vayas con expectativas. Ve con la mentalidad de que vas a ver algo 100% humano. La dividí en la primera parte, divídela como el sueño, en la segunda como el americano, porque cuando los juntas es el sueño americano. Pero es absolutamente irrelevante eso cuando ves que la arquitectura, las emociones, el sacrificio, el dolor
la angustia, el deseo, la profundización de ciertos actos se vuelven profundos al espectador, que cuando vive, cuando entiende, cuando sí te satisface, ve que este producto está hecho para un público que hace ver que ciertas actitudes, ciertos criterios y ciertos conceptos que tenemos de lo mismo se hacen ver tan frágiles y tan insensatos y tan crudos a la vez. De Brutalis, espero que te la disfrutes y claro, si no te gusta se entiende, es totalmente subjetivo, pero la manera humana de que te hace expresar es algo único. Espero que lo disfrutes. Sin nada más, nos vemos en el siguiente video.